Y abrimos la mesa ancha para analizar los temas del día. Hoy le queremos dar la bienvenida a Juan Ángel. Juan, bienvenido a la mesa ancha. Muchas gracias y un saludo para todos los televidentes que nos están viendo en casa. Y por supuesto, Julio también, bienvenido. Hola, un feliz Maritza. arranque de semana. Buenos días. Por supuesto, cómo no hablar de la marcha del silencio, en donde miles de colombianos salimos a las calles para decir no más violencia, para decir los enemigos no estamos acá, no somos los adversarios políticos, no somos los que pensamos distintos, los enemigos están allá, los que tienen las armas. ¿Cómo le damos valor a esta marcha del silencio que yo diría que como un grito rompió la apatía y rompió la indiferencia? ¿Qué significa esto en este país que está viviendo un momento tan complejo, Juan? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas lo que convoca esta marcha es el amor, ¿no? Es el unirnos como colombianos, es el decir no más violencia, pero también creo que es un mensaje muy claro para el gobierno, muy claro para las instituciones. Y creo que esto, si bien no es una marcha electoral, sí fue una marcha política con un mensaje muy claro. Y basta con ver un poco lo que pasó en la marcha, cómo se convoca la marcha. Basta con ver cómo se pide justicia, cómo ya no queremos más impunidad en el país, no más guerra en el país. Y que además es una marcha que convoca, sin lugar a dudas, un hecho muy grave, que es el atentado contra uno de los líderes de la oposición. Yo creo que si bien no es una marcha electoral, sí es una marcha política. Sí. Y sí creo que los colombianos le dejamos un mensaje muy claro a Gustavo Petro sobre qué es lo que queremos. Basta un poco entender qué pasa de los dos lados, ¿no? Por un lado, los veíamos incluso diciendo que no podíamos hablar de Miguel Uribe porque iba a afectar la reforma laboral y las demás reformas que quiere buscar el gobierno. Vimos que dijeron que esto había sido un atentado leve, cuando a todas luces es quizás uno de los hechos más graves que hemos tenido en la historia reciente del país. Así que creo, sin lugar a dudas, que esto es un mensaje, porque del otro lado lo que veíamos era un pueblo unido en oración, un pueblo unido desde el amor. No hubo noticia de Miguel Uribe que no estuviera alrededor de esto o enmarcado en esto. Así que, sin lugar a dudas, creo que sí es un mensaje muy claro y creo que además si el gobierno quería una consulta popular, ahí está la consulta popular. Julio. Pues yo leo dos mensajes en la marcha de ayer. Un mensaje dirigido a los actores violentos que atentaron contra la vida de Miguel Uribe, decirles: este tipo de acciones bárbaras, horribles, no tienen lugar en Colombia, no deberían volver a ocurrir nunca más. Y ese mensaje pues es un mensaje de paz y por supuesto de votos por la recuperación pronta de Miguel. Y ese mensaje de fuerza, Miguel, fue, digamos, el eje central de la marcha. Pero también, como decía Juan, hay un segundo mensaje que es un mensaje al gobierno. Y es, creo que la lectura de ayer es que el pueblo, el concepto de pueblo es mucho más amplio, mucho más incluyente que aquello que intentan expresar desde el gobierno nacional, ¿no? Que el gobierno, dicen ellos, es una parte de la población que está alineada con el pensamiento y con las ideas del pacto histórico. Pues ayer en las calles quedó patente, quedó demostrado pues, que el pueblo es mucho más amplio. Y el mensaje también para el gobierno nacional es que cualquier tipo de intentona autoritaria, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan, no es solamente, digamos, no es una marcha para conseguir votos, los protagonistas no fueron los candidatos presidenciales, los protagonistas fue la gente, pero sí es una marcha que dice: oiga, aquí se debe respetar el cauce democrático, no se debe romper los balances y los pesos y contrapesos de las ramas del poder público, y la gente quiere democracia y quiere paz. Sí, una marcha por la institucionalidad, por la democracia, quizás mandando sí un mensaje político, pero por encima de eso también un mensaje de reconciliación. Y ya que ustedes lo mencionan, el tema de la consulta popular, un tema que está transversal en estos días también, que es la reforma laboral, ¿qué tanto aliento puede tener esto sobre la consulta popular o incluso sobre las elecciones? Porque es que estamos en época de campaña también, Juan y Julio. Pues bueno, Julio. Bueno, pues la consulta popular, digamos, se invocaba, insisto, como un clamor del pueblo, de todos los colombianos, y no es cierto. Vamos, que gran parte de los ciudadanos, de hecho, pues las manifestaciones, ese rifirrafe que arrancó entre quién moviliza más gente, digamos que es odioso, pero también es inevitable a la luz de los dichos del presidente de la República, que es que él convoca a todo el pueblo. Bueno, para convocar a sus manifestaciones se ha usado recursos públicos, se han movilizado chivas, se han movilizado buses. Ayer no ocurrió nada de eso, fue una movilización ciudadana espontánea. Por lo tanto, ese también es el pueblo.
y esas personas que marcharon ayer, en su gran mayoría, pues no están de acuerdo con que arbitrariamente el gobierno nacional convoque una consulta sobrepasando los límites de sus competencias. Y frente al tema de elecciones, esto nos da también un mensaje para lo que viene para Colombia en el 2026. Hay una ciudadanía unida, en todo caso, una ciudadanía que por encima de todo está diciendo queremos la reconciliación, no queremos un líder político que nos polarice y nos divide más. Yo creo que esto es un mensaje fuertísimo para el gobierno de Petro, además en la arena donde él siempre se ha sentido más cómodo, ¿no? Él siempre ha hablado de convocar, de las marchas, y que salgan solamente en Bogotá 70.000 personas. A nivel país fueron miles y miles y miles de personas que salen con un mensaje claro, y es decir, no queremos este rumbo para Colombia. No queremos la impunidad, no queremos la guerra, no queremos la falta de justicia, no queremos que se rompa la democracia, pero sobre todo deja muy clara la posición de los colombianos de cara a lo que va a ser el otro año. Porque, nuevamente, todo lo que vimos en videos, en noticias, en la marcha, fue un no más este gobierno, no más la corrupción, no más los políticos robándose la plata y diciendo a los demás qué hacer y cómo hacer. Todo lo contrario, un pueblo que quiere vivir en paz, que quiere poder salir adelante, que es algo que nos caracteriza a los colombianos. Y lo de ayer fue, sin lugar a dudas, un golpe contundente de cara a lo que va a ser el 2026, que creo que incluso el mismo Gustavo Petro esperaba que no fuera tan fuerte el mensaje de ayer. Y yo quisiera resaltar, Maritza, que contrario a algunas imágenes muy puntuales, algunos episodios, digamos, de agresiones verbales que hubo, como pues es evidente que en una manifestación tan grande, tan enorme, siempre va a haber personas que, digamos, no estén alineadas con ese espíritu de reconciliación y de respeto. Y pues sí, habrá habido un par de insultos, yo no vi ninguno, la verdad. Sí. Durante todo el recorrido que estuve, la gente muy tranquila, enfocada en el tema de enviar fuerza a Miguel, muy cívica, para nada ningún tipo de manifestación de violencia. Eso es la generalidad, claro. Desde los sectores que no están de acuerdo con este mensaje, pues van a resaltar 1 o 2 lunares mínimos en el contexto de la manifestación. Claro, hubo una agresión a un equipo, a unos colegas de RTBC, tenemos que rechazarlo por completo porque la prensa se le respeta, la prensa hace su trabajo, que es informar, pero pues esto definitivamente no representa tampoco la generalidad de la marcha. Y miren, un poco en esta misma línea, en esta línea en donde muchos actores se están alineando para lograr un país reconciliado, en donde podamos de alguna forma pasar esa página de la polarización que nos está matando, no esa polarización que ayuda a los argumentos y a construir democracia. Pues hoy también se ha hecho una cita para la 1 de la tarde para que allí se reúna el presidente de la República con el presidente del Congreso, con los presidentes de las altas cortes, representantes de los órganos de control y también de los órganos electorales. ¿Qué podríamos esperar de este encuentro, Juan? Bueno, lo primero es resaltar la importancia de esto, ¿no? Yo creo que por más que algunos políticos no quieran que digamos esto en voz alta y que muchas veces nos llamen a cohibirnos, pues la verdad es que Colombia es un país que es profundamente cristiano, profundamente católico. Y sin lugar a dudas es muy importante que estos espacios convocados por la Iglesia se den, sobre todo por los valores que defendemos los colombianos, que históricamente siempre han sido así. Basta como ver cómo reaccionamos ante los momentos más difíciles que ha habido el país, ¿no? Les decía ahorita, Miguel, todo lo que ha pasado alrededor de Miguel Uribe, principalmente ha estado alineado a hablar de oración, de fe, de paz, de amor, de unirnos en oración alrededor de Miguel Uribe, por más que incluso muchos no comulguemos con todas las ideas. Justamente el mensaje era ese, hay que unirnos alrededor de esto. Entonces yo creo que este encuentro es fundamental por 2 razones. La primera, porque busca desescalar la tensión entre las ramas del poder. Recordemos que hoy el miedo más grande que podemos tener los colombianos es que esta división de poderes se rompa y pase a concentrarse en el Ejecutivo, que es quizás lo que más nos está preocupando y que estamos viendo que el gobierno está apuntando hacia allá. Entonces, lo primero, pues desescalar esas tensiones y buscar justamente el respeto entre las funciones de cada uno. Y lo segundo, pues enfocar el lenguaje. Yo creo que sí es importante quitarle violencia al lenguaje. Eso no quiere decir que falte contundencia, pero sí dejar de incitar al odio y a la violencia a partir del discurso. Entonces, yo creo que esto busca justamente es unirnos en esa misión desde la Iglesia, que la misión que nos deja justamente la fe es el amarnos los unos a los otros, sin lugar a dudas, y pues finalmente eso no quiere decir que no tengamos contundencia en las palabras, quiere decir que tenemos que ser fuerte con las ideas, no incitar a la violencia, pero sin lugar a dudas seguir denunciando a todo el que busque corrupción, impunidad
y que esté llevando el país a crisis. Yo entiendo el espíritu de la reunión, que es, por supuesto, convocar a desescalar el odio, el lenguaje, que abunda tanto, sobre todo en tiempos de redes sociales. Lo que me preocupa es que quede la sensación de que todos estos actores que se van a sentar ahí son los protagonistas de una pugna verbal y de una violencia verbal. Eso no es cierto. Ahí están personas que no han tenido no han ejecutado ningún escalamiento del lenguaje. Es el presidente de la República, pues ahí está, por ejemplo, el registrador, la defensora del pueblo, el presidente del Congreso. A ver, es que el señor Cepeda... Sí, pero no es también como el escenario para que el presidente los escuche con un garante de por medio que es la Iglesia. Sí, pero es Tal que vez es eso también, Sí, porque es que el no, presidente parece que no escuchara por y eso solamente se manifiesta a través de Twitter y con palabras de grueso calibre. Entonces, yo entiendo el espíritu, pero es que me parece que esos actores no son los que están en pugna. El presidente de la República ha escalado el odio verbal en contra de otras ramas del poder público, como la rama judicial y como el Congreso especialmente, pero no ha sido algo en doble vía. O uno cuando ha visto los presidentes de las Cortes atacando con odio verbal al presidente o incluso el mismo Cepeda. Es que el señor Cepeda fue un socio del gobierno de Gustavo Petro en la primera etapa del gobierno, igual que gran parte del Partido Conservador. Entonces es absurdo plantear que estos son actores, digamos, que están en franca lid y que igualar esos actores, pues lleve a pensar que todos son igualmente responsables. No, hay un responsable principal de esta situación del escalamiento de la pugnacidad verbal, que es el presidente de la República. Los otros actores, pues sí, tienen un papel institucional muy importante, pero la responsabilidad central no se le puede quitar al presidente de la República, que es el que ha llamado esclavistas, nazis, neonazis a sus adversarios políticos. Del otro lado, no ha habido nada de eso. en todo caso, para cerrar, si uno lo ve así como lo ve Julio, pues uno podría decir entonces que el presidente es el que llega ya a un ambiente hostil, porque son todos contra él, ¿no? De pronto, pongámosle boticos y velitas a que esto nos va a funcionar. Vamos a ver. Juan, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Julio también, mañana nos Gracias, volvemos a Maris. ver.